Bienvenidos una semana más a Scanners, el podcast de actualidad cinematográfica en el que comentamos los estrenos del fin de semana. Hoy os vamos a hablar de los del 25 y el 26 de abril. En este programa escucharéis a Víctor L. Pinel, a Alex Manzano, a Dani Lobato y a quien os habla, Miguel Ángel Tejero, que os advierte, este va a ser un programa express, un programa muy rápido que no podíamos dejar pasar, evidentemente por uno de los grandes estrenos, no solo de la temporada, del año, de la década, pero que por razones de salud, y supongo que algunos ya lo habréis pillado, no me puedo permitir quedarme delante del micrófono más tiempo de lo justamente necesario. Así que en este programa no va a haber repaso al resto de estrenos, no merece la pena, solo hay un gran estreno esta semana, pero os vamos a hablar de tres grandes películas. Primero será el turno de Buñuel, El laberinto de las tortugas, la película de animación adulta, producida en España, dirigida por Salvador Simó, y basada en una época muy interesante de la vida de Buñuel, concretamente cuando se disponía a rodar Las Urdes, Tierra sin pan. Luego os hablaremos del remake de Gloria Bell, dirigido por Sebastián Lelio, quien en su momento dirigiera la película original, en su Chile natal. En este caso, protagonizada por Julianne Moore, John Turturro o Michael Cera. Y por supuesto, os hablaremos de Vengadores Endgame, la última entrada en la franquicia Avengers, dirigida por los hermanos Russo, con el reparto que os imagináis. En el casting de esta película no falta absolutamente nadie, y digo bien, no falta nadie. Y por supuesto será una reseña sin ningún tipo de spoilers ni de comentarios acerca de la trama o quién aparece o desaparece. Eso lo dejaremos para un programa especial que ya estamos preparando, que será el Vengadores Endgame con spoilers. Este programa está siendo patrocinado por Oetaka. Sabéis que tenemos una oferta muy especial para todos los oyentes de Scanners y en un ratito compartiremos con vosotros todos los detalles. Así que ya sin más, comenzamos. Esta vez no voy a dejar indiferente a nadie. Voy a llamar la atención, pero de verdad. Tú, el rey del surrealismo, haciendo un documental. ¿Por qué no? Si estas navidades nos toca la lotería, te pago el documental ese. Eso sí que sería surrealista. Buñuel en El laberinto de las tortugas. Se trata de una cinta de animación para adultos que nos devuelve a los años 30 y nos cuenta una historia de cine dentro del cine. Está dirigida por Salvador Simó y basada en el cómic de Fermín Solís. Tenemos la suerte de contar con Víctor L. Pinel, que sabéis que a su vez también es director de animación y que hace un tándem con Kenny Ruiz, que aunque no ha visto la película, bueno, pues estuvo ahí intrigado por la reseña que hacía Víctor. Vamos a escucharles. Pues vamos a hablar de Buñuel en El laberinto de las tortugas, un largometraje español realizado en Almendralejo, en Globo Animation Studio, dirigido por Salvador Simó, y que tengo que decir que como persona que trabajo en la industria de la animación aquí en España, me hace sentir tremendamente orgulloso de que este largometraje se haya hecho en España en su totalidad, o por lo menos en su gran mayor parte. Es una película de animación 2D tradicional que quizá despunta simplemente por el hecho de que en los tiempos que corren actualmente, donde la industria de la animación cada vez intenta acercarse más a lo que se hace en Hollywood, a las grandes películas de Pixar, donde la animación estándar, la que se suele realizar habitualmente casi siempre es en 3D, creo que da un golpe en la mesa. Demuestra que el cine de animación 2D sigue estando vivo, demuestra que se puede hacer cine de animación para adultos sin necesidad de arrancar cabezas, saltar vísceras y enseñar tetas y penes. Bueno, en general es una película que creo que está muy bien hecha. Quizá no tiene un ritmo vertiginoso, quizá no es la película más dinámica del mundo. Empieza poco a poco, tiene un ritmo pues más acorde al final a la historia que nos está contando, ¿vale? Buñuel en El laberinto de las tortugas, como su nombre indica, nos está contando la historia de Buñuel en el momento en el que decidió volver a España para grabar el documental sobre Las Urdes, Tierra sin pan, creo que se llamó finalmente el documental. Nos cuenta este momento de la vida de Buñuel en el que está exiliado en París y vuelve para grabar este documental a España, a la zona de Extremadura.
Y bueno, tiene un poco la gracia, un poco el punto de partida de la película, que es que no encuentra financiación, ha tenido una mala experiencia con sus últimas películas, no está teniendo mucho respaldo. Y bueno, pues como no tiene presupuesto, pues en un momento dado, en una borrachera con su gran amigo Ramón Acín, que será otro de los pilares importantes de la película, pues comentan, pues mira, jugamos la lotería y si me toca este décimo, te pago esa película que quieres hacer. Con tan mala suerte para Ramón Acín, que le toca la lotería. Bueno, pues a raíz de este acontecimiento, Ramón será el productor de la película y iremos un poco viendo la relación de Buñuel con este personaje y pues un poco cómo le va sacando de quicio, porque bueno, pues ser el productor de alguien como Buñuel, principalmente famoso por su cine surrealista, pues tiene que ser bastante complicado. La película, ya os digo, no empieza quizá con un ritmo muy frenético, pero poco a poco te va envolviendo, te va metiendo cada vez más y si al principio sí que estaba un poco pensando, pues igual no me está captando del todo, poco a poco me fue metiendo y he acabado muy contento con la película. Me ha dejado muy buen sabor de boca, con un ritmo muy acorde, poco a poco va como poniéndose más interesante, va subiendo la intensidad, las cosas se van poniendo más complejas y eso siempre sienta bien en una película. Y bueno, quizá si le puedo reprochar algo es que el sabor de boca final que me deja la película me da un poco de información de que me está intentando hablar más quizá de la relación entre ellos dos y durante la película quizá no he sentido tanto ese vínculo. O sea, quiero decir, mientras veía la película quizás tenía más la sensación de que nos estamos centrando en el rodaje de la película y poco a poco me he ido dando cuenta de, no, vale, es una película que habla sobre la amistad que tiene Buñuel con Ramón. Pero una vez ya entiendes eso, le encuentras quizá más significado a todas las cosas y en general me ha resultado muy agradable. Puntos negativos, no me ha gustado el doblaje, la verdad. Creo que, por lo que tengo entendido, creo que los actores de doblaje no han sido actores de doblaje como tal, que se han ido a buscar a actores de teatro. Y quizá eso hace que las voces queden un poco artificiales en cierto sentido. Los diálogos están bien, creo que fluyen bien, que los personajes hablan de una forma muy española, que quizá es algo que estamos poco habituados, estamos muy acostumbrados a quizá los doblajes de películas americanas, ya que cuando se piensa en escribir estemos ya pensando cómo se habla en las películas americanas, cuando en España nadie jamás diría te voy a patear el culo. Y bueno, creo que eso, los diálogos están escritos bien, pero quizá la forma de decirlos, las voces de doblaje se me quedan un poquito artificiales, un poquito quizá demasiado teatrales. Me recuerdan un poco, en cierto modo, al doblaje de otras películas de animación hechas en España, también con este mismo tinte que comentábamos, menos americanada, por decirlo de alguna forma, quizá un poco películas como pueden ser Arrugas, ¿no? Basado también en un cómic de Paco Roca, que no sé por qué es, pero siempre me pasa, como que no termino de sentir que sean voces que le pertenezcan del todo a los personajes, sino como voces que están sonando sobre los personajes, y eso es un poco putada. En cualquier caso, tampoco creo que sea algo que sea muy grave, porque sí que es verdad que al principio lo estaba notando, según ha ido avanzando la película me fui olvidando completamente de ello y al final acabo captándome completamente y ha sido una experiencia muy agradable. La película está basada en un cómic de Fermín Solís, como comentábamos antes. Quiero hacer una mención especial al director de arte de la película, José Luis Ágreda, que creo que ha hecho un trabajo excepcional de trasladar los diseños del cómic de Fermín Solís a un estilo mucho más animable, precioso. A mí me fascinó, me parece, para los que dibujamos, una lección artística de cómo simplificar, porque está todo en su justa medida, todo muy bien medido, es muy bonito. El trabajo de arte de layout, de fondos, es también maravilloso. Hay algunas secuencias surrealistas que, bueno, algunas de ellas salen en el tráiler, posiblemente si habéis visto un tráiler de la película ya os habrá llamado la atención la escena de los elefantes con las patas inmensamente largas andando por la ciudad, que son maravillosas, tienen muchísimos elementos muy bonitos, el trabajo de color y de los fondistas es también maravilloso, y la animación también me parece una lección de cómo saber utilizar bien el lenguaje cuando necesitas poner toda la carne en el asador.
animaciones muy buenas cuando necesitas que sean muy buenas y animaciones contenidas que incluso a veces pegan pequeños tirones sin estar intercalado todo a doses, ¿vale? Para quienes conozcan más un poco el lenguaje del cine de animación, que no es en absoluto negativo esto, o sea, sabe utilizar completamente bien los recursos para, pues, esta escena no requiere de más virtuosismo, simplemente aquí podemos ahorrar para poder dedicarle mucho más esfuerzo y mucho más talento o virtuosismo a planos que lo requieren más. Y creo que hace un equilibrio perfecto entre saber cuándo tienes que esforzarte a tope y cuándo tienes que dejar que la película hable por sí misma, a lo mejor sin necesidad de deslumbrar con grandes animaciones. Tengo la suerte de tener un montón de amigos y antiguos compañeros y conocidos que han formado parte de la producción de esta película. Como comentaba, me siento terriblemente orgulloso de que esto se haya hecho en España, de la película que se ha hecho, que está hecha realmente con un sello español, que creo que también es importante reivindicar, que no intentemos simplemente hacer cine que nos recuerde al que se hace en Estados Unidos, sino cine con la misma calidad que se puede hacer en Estados Unidos o que se hace en Francia también, cine de animación de una calidad estupenda, pero que mantenga un poco nuestro sello. Y quizá en esta película es especialmente sencillo porque al final estás hablando de un personaje que forma parte de nuestra cultura y está ambientada en un lugar muy, 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 muy español como es Las Urdes. Y rodada allí, porque una de las complicaciones que tenía esta producción era que había que mudarse a Almendralejo, que es ese pueblo. Un saludo a los 3 millones de oyentes de Almendralejo, donde estuvieron todos nuestros colegas trabajando y dirigiendo Salvador Simó, que si no me equivoco, Matt, ¿es posible que pase por aquí algún día? Bueno, yo creo que el hueco le tenemos hecho y será una oportunidad estupenda para indagar en su cabeza, para abrirle el cráneo y exprimirle el cerebro, ¿no? Pero tú sabes que ese tío es el culpable de que yo odie a Winnie the Pooh. ¿Te lo he contado? Sí, me has contado la historia y creo que es una historia no apta para los oídos de los oyentes de Es que cuando esté delante no lo puedo decir, ¿sabes? Así que, bueno, pues, si quieres, cuando lo echemos, hacemos un post-credit y te cuento la verdad sobre el cruel Salvador Simó. Bueno, pues eso será en un futuro programa de Exprimiendo Cerebros que no creo que tarde mucho en llegar a vuestros reproductores de MP3. Hola, Peter. Hace días que no sé nada de ti y he pensado, llámale. Te quiero. Soy tu madre. Mira, la vida pasa volando, así. Me dices lo mismo cada 10 años. Gloria Bell, Sebastián Lelio repite esa historia de amistad, ese drama romántico sobre esta divorciada que tantos parabienes le trajo en su momento y ahora vuelve a recaer en la misma historia, en este caso ya producida en Estados Unidos y protagonizada por Julianne Moore en el papel protagonista. Encontramos en el reparto también a John Turturro, Michael Cera, a Jane Tripplehorn o a Sean Astin, nada menos. Vamos a escuchar a Alex Manzano. Bueno, y esta semana he podido ver por segunda vez Gloria Bell, una película que yo pude disfrutar en la premier mundial absoluta en el Festival de Toronto, donde acudió su director Sebastián Lelio y su actriz principal Julianne Moore, que bueno, que es el remake de la propia película de Sebastián Lelio, Gloria, que es una película de 2013, si no me equivoco, que bueno, que contaba la historia de la liberación, digamos, sexual, personal, social de una mujer divorciada y con 2 hijos. Entonces la película pues muestra eso, una mujer en sus 50 que tras su divorcio pues decide no hundirse, decide no pasarse la vida llorando, por decirlo de alguna forma, y lamentándose de sí misma, sino pues de alguna forma de decir que le den por culo a todo, que yo lo valgo, que es un tema pues que está bastante a la orden del día. Y bueno, aunque suene un poco patético esto de un remake de su propia película, hay que tener en cuenta una cosa, y es que es el remake hecho para Estados Unidos, es decir, esto probablemente haya un productor, un distribuidor detrás. Esto me huele a 24 porque es quien distribuye la película en Estados Unidos, que le habrá dicho, oye, haznos esto porque nos gusta, y la verdad que la película chilena era muy muy potente, tenía un ritmo, pues era una película latinoamericana, y sobre todo que contaba una historia muy universal, ¿no? Que muchas veces cuando hay películas de países que no son occidentales nos cuesta entrar y nos cuesta, digamos, entender varios de los conflictos que se nos están planteando, pero aquí no, aquí Lelio conseguía que todo el mundo y sobre todo cualquier persona de cualquier edad entendiera a Gloria, incluso que quisiera vivir
esa liberación que vive ella, ¿no? Que creo que es un proceso maravilloso y a mí personalmente me gusta mucho cómo lo expresa. Entonces, este remake es básicamente una fotocopia, lo único que cambia un poco el tono. Evidentemente no es lo mismo una mujer en Chile que una mujer en Los Ángeles, que evidentemente tiene un estatus social muy elevado, tiene un buen puesto de trabajo y demás, y bueno, lo único que tiene estos conflictos personales, digamos que es una mujer que ha tenido mucha suerte en su vida y evidentemente solo le falla esto de las relaciones y hace que se sienta muy sola. Sus hijos se han independizado y no le pueden dar toda la atención que les gustaría. Y bueno, pues este remake creo que le da un toque más alegre. Es una película que creo que tiene hasta un mayor toque de esperanza. Creo que como está fotografiada es mucho menos sucia, es una fotografía mucho más limpia, le da ese halo de, bueno, pues es una mujer que está sola, pero ella puede con todo. Y luego lo más brutal de la película es Julianne Moore, que supongo que será candidata al Oscar porque es una burrada lo que hace. Y aunque esta sea una película muy discreta, sea una película que va a pasar un poco por taquilla sin pena ni gloria y que bueno, que al final es un encargo y es una película que no ha pasado por un gran festival europeo, funciona como un tiro y es que la película es un regalo para ella. De hecho, Julianne Moore le pidió a Lelio que quería trabajar con él después de ver eso, a Paulina García hacer La Primera Gloria, a Daniela Vega hacer Una Mujer Fantástica, y bueno, Disobedience ya estaba rodada cuando esto se planteó, así que supongo que Julianne Moore vería esa película y fliparía, porque creo que hay una cosa que muchas veces se ataca y es que hay directores masculinos, el punto de vista de las directoras femeninas no es el adecuado, pero es que Lelio tiene una forma de retratar a la mujer que es bestial, y luego todas sus películas desprenden un halo de magia, de misterio, que probablemente venga pues por su propia cultura latinoamericana, que hacen que esto sea una salvajada. Es la menos mágica de sus películas, pero tiene algo ahí que la hace diferente y que crea un aura y crea algo en la película que a mí me flipa. Y creo que ya lo tenía en la original, pero esta tiene un clímax, el final, vamos, es una absoluta bestialidad. O sea, a mí es lo que más me gusta, porque más hace que salgas del cine con una sonrisa, sobre todo entendiendo muy bien a esta Gloria Bell. Sé que va a tener una distribución ínfima, pero bueno, es lo mismo que dije en Disobedience, por lo menos nos llega, y luego seguro que nos llegará en Blu-ray, que será pues una forma de rescatarla, porque creo que con el paso del tiempo el cine de Lelio se revalorizará mucho y se le darán ciclos y demás, y sobre todo que ha empezado una carrera en el mundo anglosajón que promete, porque Disobedience ya se la llevó Sony, esta se la lleva 24, es decir, le están dando dinero las productoras independientes y demás importantes, que Sony no es independiente evidentemente, pero a 24 sí. Bueno, que al final esta parte de Sony... No, y de hecho Disobedience creo que la llevaba Sony Pictures Classic, al igual que Una Mujer Fantástica. Quiere decir que es, digamos, la parte autoral y donde tiene libertad creativa absoluta. Además que se ve que Lelio puede montarse algo muy grande con un presupuesto bastante ajustado, aunque aquí en esta Gloria Bell hay dinero metido, porque hay muchos exteriores, hay... Bueno, al final Disobedience pasaba igual, pero era una película más austera quizá por la temática. Pero de igual manera creo que merece mucho la pena, y es que recuerdo cuando la vi en Toronto que Lelio presentó la película y dijo: y con todos ustedes The Queen, la reina, y no se me ocurre una forma mejor de definir a Julianne Moore. Parece que fue hace 1000 años cuando salí de aquella cueva. Me convertí en Iron Man y supe que te amaba. Ya sé que dije que basta de sorpresas, pero realmente esperaba poder darte la última. El mundo ha cambiado tanto y no se puede volver atrás. Hay que hacerlo lo mejor que sepamos. Y a veces lo mejor que podemos hacer es volver a empezar. Vengadores Endgame. Los hermanos rusos se hicieron con el favor de Marvel cuando dirigieron la segunda parte de Capitán América, y ante la desgana de quien hubiéramos pensado que era la mejor persona para dirigir este barco, me estoy refiriendo lógicamente a Joss Whedon, pues consiguieron
no solo dirigir la siguiente película de Avengers, en este caso Civil War, sino que se pusieron tras toda la maquinaria Marvel, porque lógicamente dirigir la saga de Vengadores implica todas esas ramificaciones que vienen del resto de películas. En el reparto, como os he dicho al principio, no falta nadie. Nadie, absolutamente nadie. Está todo el mundo. Todo actor o actriz que haya pasado por el universo Marvel en algún momento tiene aquí su pequeña cuota de pantalla. Sí que estoy pensando en que hay una actriz a la que no la he visto y es una pena que se haya quedado fuera, porque aquí todo el mundo, es que está todo el mundo. Avengers Endgame no solo funciona como la cuarta película de Avengers, la conclusión o la segunda parte de Infinity War, pero es que además es la conclusión de este universo cinemático tal y como lo conocemos desde hace 10 años. Son como, no sé si, más de 10 años, más de 20 películas, y todas vienen a cerrarse aquí en Avengers Endgame. Es un trabajo realmente imposible darle forma a todo esto. O sea, simplemente a nivel de producción, a nivel de escritura de guión, estas dos películas, estas dos partes de Vengadores, Infinity War y Endgame, son tal encaje de bolillos. Es que simplemente para tener a todos los actores en pantalla, más de alguna ocasión habrán tenido que hacer trampa. O sea, todos esos planos en los que se les ve desplegarse a todos, y cuando digo a todos es que es a todos, o sea, hay un momento final en el que está todo el mundo allí y no os podéis hacer una idea de lo impresionante que resulta, ¿no? Simplemente por esto yo creo que ya merece la pena el pago de la entrada, ¿no? Dices, bueno, pues una peli más de superhéroes. Pero no, amigos, es una película muy, muy emocionante y una película que dramáticamente está diseñada para hacerte llorar, para que al final te quieras morir o quieras volver a empezar a ver todas las películas de Vengadores otra vez. Quieras empezar desde 2008 con Iron Man y empezar de nuevo, porque es lo que te pide el cuerpo después de este grandísimo final. La verdad es que es algo que llega en su justo momento. Yo creo que se ha estirado un poquito el chicle, pero que Marvel lo ha sabido jugar muy bien y bueno, pues tiene algunos títulos fallidos en su cartera, pero en general la media de los títulos es estimable, es ciertamente estimable como películas de entretenimiento, pero yo tengo que decir que a nivel dramático siempre han estado bastante cuidadas, ¿no? No han dado puntadas sin hilo, sobre todo con los personajes principales. Estoy hablando de Iron Man, quizá la segunda parte era un poco más floja. Las películas de Capitán América para mí no tienen desperdicio, a pesar de que Kenny tiene muchas cosas en contra del primer Vengador, pero a mí me parecen muy divertidas y sobre todo muy, muy chulas con respecto al trabajo que se hace con el personaje. Y todo lo que se ha ido haciendo después creo que es un trabajo magnífico. Y esta es la culminación de todo ese trabajo y este es el gran premio que nos regala Marvel, ¿no? Que, bueno, nos regala no porque hay que pagar la entrada, pero que nos ofrece Marvel a los que desde el principio hemos estado enganchados a estas historias, ¿no? Me parece también muy interesante el hecho de que se haya buscado un núcleo muy humano para esta historia. Se empezaba a ver en Infinity War que se hablaba sobre la paternidad, una paternidad extraña, disfuncional, ¿no? Ese Thanos con una hija que está raptada de su pueblo y con otra que es un robot que se ha construido, ¿no? Y sin embargo la otra cara de la moneda es Endgame, donde se habla de la paternidad de una manera muy real y se analiza desde distintos puntos de vista. Y eso me parece precioso. Es algo que se empieza a ver en la peli desde el principio, no se deja de hablar de ello hasta el final. Y claro, pues eso a los que hemos sido padres, por suerte o por desgracia, nos toca más. Pero yo creo que cualquiera lo puede ver en pantalla, ¿no? Es algo que destaca y que se convierte como una especie de nexo, de hilo conductor, algo así, que subyace, ¿no? Durante toda la cinta. Encuentros y relaciones paterno-filiales. Y ahí están. Es muy valiente por parte de los rusos haberse llevado a este terreno, o por lo menos por parte de los guionistas de estas dos partes, ¿no? Como digo, me parece muy difícil equilibrar el tiempo de pantalla que cada uno de los personajes tiene. En Infinity War me parecía que estaba muy cronometrado y que básicamente cada uno aportaba lo que podía, y sin embargo en Endgame me ha parecido todo mucho más orgánico y más natural y nada forzado. Es decir, cada personaje está donde tiene que estar porque tiene que estar. Se lo pide la narración, lo pide el guión.
y eso es para mí mucho más satisfactorio. Por supuesto, Endgame me parece mejor película que Infinity War, a pesar de que cuando vimos aquella estábamos alucinando y decíamos, bueno, no hay nada mejor que esto, ¿no? Y sin embargo, creo que Endgame es una película superior a muchos niveles. También hay que tener en cuenta que es una continuación y que por tanto tiene ya medio trabajo hecho, ¿no? La otra película le sirve de pista de lanzamiento, ya que Endgame comienza exactamente donde acaba Infinity War. No hay más, es lo que nos enseña, ¿no? Además, con una escena muy bonita que hace referencia a este concepto que he comentado yo y que sirve para destrozarte al principio otra vez. O sea, si te habían machacado en Infinity War, te sientas en Endgame con tus palomitas, pero ya te han fastidiado hasta que salen los títulos de crédito. Es muy bonito ver a los actores ya después de tantas iteraciones sobre sus personajes, sobre todo cuando les permiten momentos dramáticos que no habíamos visto. Por ejemplo, a la Viuda Negra siempre la hemos visto dando patadas y poco más, ¿no? Y bueno, pues los intercambios amorosos que podía haber entre algunos del resto de los Vengadores. Y sin embargo aquí la vemos comerse un sándwich. Y ese sándwich es muy importante, ¿no? Ese sándwich para mí fue una patada en el estómago. Y es la prueba de que hay grandes actores detrás de todo esto. El trabajo que hace Chris Hemsworth, por ejemplo, aquí directamente se ha optado por la vena cómica que había desarrollado en las anteriores películas, muy alejado del tono del primer Thor, y es donde funciona, es donde mejor se encuentra el actor y van a por todas, y eso se agradece, ¿no? Digamos que todos los actores están en el hueco que les pertenece y eso pues funciona muy bien. Es una pasada poder disfrutar de interpretaciones de gran calibre dentro de una película, bueno, pues un blockbuster, ¿no? Una película que está destinada a vaciarle los bolsillos a medio mundo, ¿no? Pero yo, ¿qué queréis que os diga? A pesar de ser muy, muy fan del cine independiente y del cine pequeño, de vez en cuando un blockbuster hecho como este, pues yo lo agradezco porque es un gran espectáculo y a la vez es una peli que te hace pensar y que te lleva a rincones que no te esperabas. No quiero que únicamente me escuchéis a mí en esta crítica. Antes que os preparéis para darlo todo ahora mismo y darle al me gusta, porque, como hemos hecho en otras ocasiones, liberaremos un programa especial analizando Vengadores Endgame en todo su esplendor, con todo lujo de detalles, evidentemente entrando en el terreno del spoiler. Vamos a juntarnos con Kenny Ruiz, vamos a intentar incluso contar con el hater de la casa, con Alex Manzano. Yo apuesto a que esta película sí le va a gustar, esta película sí que le va a emocionar, y vamos a haceros un análisis con spoilers que liberaremos cuando alcancemos los 300 me gusta. Vamos a ir a por todas y vamos a requerir que 300 de vosotros le deis al me gusta. En muchas ocasiones me decís, es que os arrastráis pidiendo me gustas. Yo no pido me gusta por tener ahí el número, yo pido los me gustas porque nos dan visibilidad en iVoox. Esto no me cansaré de decirlo. Y este es un programa importante que queremos que tenga visibilidad. Es así de sencillo. Entonces, es un gesto muy fácil para todos los que nos estáis escuchando darle al me gusta para conseguir acumular 300 y entre todos hacer posible que liberemos el especial de Vengadores Endgame con spoilers. Así que voy a dejarle un hueco a Dani Lovato. No he podido grabar con él, evidentemente, pero me gustaría que le escucharais. Bueno, después de escuchar a Matt, ya os podéis hacer una idea de por qué no estamos grabando juntos. Con el estado en el que se encuentra, lo mejor es mantener un poco las distancias para que no nos contagiemos todos. Ahora que parece que por fin se acaba el invierno una vez por todas, no es plan de ponerse enfermos. Y menos con ya el estreno de Vengadores aquí a la vuelta de la esquina. Y sobre todo, el especial spoilers que haremos acerca de la película una vez que todo el equipo haya podido ver la cinta y alcancemos el número de likes que Miguel Ángel os va a pedir, que seguro que conseguiremos con mucha facilidad, sobre todo por la expectación que causa la película y como habéis demostrado en otras muchas veces con estos especiales que soltamos de vez en cuando. Así que tampoco me voy a enrollar mucho más, vamos a centrarnos en lo que es el comentario
de esta Vengadores Endgame. Estoy bastante de acuerdo con todo lo que dice Miguel Ángel, pero sí me gustaría destacar un par de detalles. Y es que con esta cuarta entrega ya de Vengadores, han pasado 11 años, en la película número 22 del estudio. Lo que hacen los hermanos rusos y lo que hace la gente de Marvel Studios con Kevin Feige a la cabeza es la de agradecer y sobre todo recompensar a la gente que ha ido siguiendo la historia de los personajes en el cine. Desde el primer Iron Man, desde el Hulk de Edward Norton, pasando por las secuelas de Thor, que si los Vengadores, las películas individuales de Pantera Negra, de Ant-Man, todas tienen cabida dentro de este gran homenaje, dentro de este gran final que es Endgame. Y si habéis seguido todas las películas, tanto si os habéis pegado maratones para estar preparados para esta película, como si habéis seguido la trayectoria del estudio durante estos 11 años, vais a ver muchos guiños, vais a ver el cariño que tienen todo el equipo artístico y técnico de la película a toda la saga, y por eso digo que vais a ver recompensados ese seguimiento, porque al igual que aparecen todos los personajes, de forma más directa o más sutil siempre hay algún guiño, siempre hay alguna referencia a alguno de esos títulos anteriores, lo que sirve tanto como el guiño y ese homenaje que menciono, como para cohesionar todo lo que es este universo mucho más, para demostrar, por así decirlo, que no se ha dado puntada sin hilo, o si se ha dado en algún momento, han sabido reconducirlo para que todo tenga más o menos coherencia y todo forme parte de este gran plan maestro desarrollado por la gente de Marvel Studios. Yo sí es cierto que, sin entrar en el terreno del spoiler, ni mencionar en concreto a ningún personaje ni nada, sí es cierto que hay algunas de las apariciones de los personajes, ya sean secundarios o protagonistas, que me quedan un poco fuera de tono, un poco fuera de lugar. Algún personaje está demasiado simplificado en sus reacciones, en sus diálogos. Entiendo que con la gran escala que tiene esta película, al final es imposible que todos tengan esa cuota de protagonismo, que todos salgan beneficiados y queden retratados de forma seria y profunda. Entonces, claro, siempre hay algún personaje que puede escocer un poco más o un poco menos según la filia de cada uno y según lo que uno pueda esperar de la película, porque es inevitable que todos vayamos con determinadas expectativas al visionado de esta película. Entonces, como digo, es inevitable que haya determinados caracteres que no estén a la altura de esas expectativas y de esas aspiraciones que podamos tener, en parte por las necesidades del guión, y en parte también porque al final esa obligación de introducir a todos los personajes y que todos tengan ese minutito de gloria hace que alguno pueda resultar un poco más forzado que otros, las cosas como son. Pero por lo demás, sí coincido en que es una película bastante mejor que Infinity War, pero también un poco por todo lo comentado anteriormente. Aquí ese aspecto emocional está mucho más marcado que en el título anterior, sobre todo porque se han preocupado mucho los responsables de la peli y toda la campaña de marketing en recalcar ese fin de una era, que bueno, que ahora ya se ha dicho un poco con el tema de que Spider-Man Lejos de Casa va a ser realmente el final de esta fase 3, pero bueno, entonces eso al final lo que nos dice que ya predispone al espectador, ya nos predispone a todos a ir con la piel de gallina ya a ver qué es lo que nos vamos a encontrar, a ver cuál va a ser el desenlace de todo esto, si realmente va a ser un final de ciclo o si va a ser el comienzo de algo. Ya digo que es un poco de las dos cosas, obviamente, porque hay películas ya anunciadas para los próximos años, algunas con personajes que vemos aquí en la cinta y otras con personajes que irán apareciendo a partir de la cuarta fase o como quieran llamarlo, y esto lleva a que desde el primer momento estemos con una predisposición mucho mayor a conectar con los personajes, con su tragedia y con todo lo que sucede. Y yo aquí salgo con la sensación un poco con la misma con la que salí de la saga de X-Men, al menos hasta primera generación, esa primera trilogía de la Patrulla X en el cine, que si la revisionáis
os daréis cuenta de que el motor de aquella saga era Lobezno, era Lobezno y la Patrulla X prácticamente. Él era el gran protagonista y lo que veíamos era ese arco evolutivo del personaje alrededor del cual transcurrían todas las tramas y crecían el resto de personajes, pero él siempre era como el punto sobre el que pivotaba todo. Igual que en las siguientes películas, a partir de ese viaje atrás en el tiempo con Primera Generación, era la relación entre Magneto y Xavier. En estos 11 años hemos visto esta historia de amistad entre Steve Rogers y Tony Stark, pero si yo tuviera que decantarme por un personaje, por quien fuera el personaje central de este primer gran ciclo de Vengadores, es sin duda Iron Man, Tony Stark. Tanto en las 3 películas de Vengadores anteriores como en sus películas individuales y sobre todo su participación en algunos de los títulos como aquella Spider-Man Homecoming o el final del Increíble Hulk, donde era él quien aparecía junto a Nick Furia para empezar a sentar las bases de lo que iba a ser esa iniciativa Vengadores. Aquí lo que hemos visto es un poco este proceso de conversión, de transformación de Tony Stark desde que sale de aquella cueva en Irak o en Afganistán. Ahora mismo no recuerdo porque, como podéis imaginar, en los tebeos, a medida que han ido avanzando las décadas, ese comienzo ha ido también siendo reescrito, cambiando el conflicto, cambiando el escenario para adecuarlo a los tiempos. Lo mismo ocurría en el cine. Pero bueno, vemos desde esa epifanía que tiene el personaje en el que decide cambiar de vida hasta esta última entrega de Vengadores, esa transformación en héroe y en líder, bien escudado por Steve Rogers, que es el personaje que representa ese ideal del héroe. Aquí se subraya mucho esa idea de ese heroísmo desinteresado y esos valores que encarna Steve Rogers, pero precisamente por eso, porque es un personaje que ya desde el principio tiene una superioridad moral y de valores respecto a otros personajes como este Tony Stark, mucho más falible y con muchas sombras en su pasado, hace que la elección obvia para llevar a cabo este recorrido y para que sea quien vehicule todo lo que ha sido la saga sea el personaje de Tony, y es algo que aquí se subraya mucho y aquí queda muy, muy potenciado. Entonces, como digo, creo que al final lo que hemos vivido a lo largo de estos años es la historia de esta amistad, la culminación del recorrido del personaje de Iron Man, y a partir de este momento pues veremos cómo se desarrollará todo, pero evidentemente en ese sentido sí estamos ante un cambio de ciclo, sobre todo con la entrada de personajes como Capitana Marvel, como Pantera Negra, incluso Spider-Man. Es evidente que estos Vengadores originales, estén todos, no esté ninguno, esté quien esté, por el signo de los tiempos y por el camino que está siguiendo Marvel Studios en estos últimos años, es evidente que van a pasar a un segundo plano. Y al mismo tiempo esta no deja de ser una peli acerca de la pérdida y acerca de cicatrizar heridas y de saber seguir adelante tras los traumas vividos. Es una continuación lógica a lo que vivimos en Vengadores Infinity War. Arranca, como dice Matt, justo o más o menos en el punto en el que finaliza la película anterior, y a partir de ahí tenemos una película que se podría dividir, por así decirlo, en 3 partes, en 3 actos. Esa primera asumiendo todavía las consecuencias de ese gran shock que supuso el final de Infinity War, y luego ya nos adentramos en la aventura, jugando con un montón de géneros, volviendo a esa comedia tan característica de la Casa de las Ideas, pero sin dejar de lado todo el dramatismo del contexto del escenario en el que nos situamos, y luego evidentemente esa gran explosión final, esa gran secuencia de acción que todos estamos esperando y que está a la altura de esas expectativas generadas. Es complicado hacer una valoración realmente objetiva de un título y una saga que nos ha estado acompañando durante una década. Será interesante valorar tanto esta película como lo he hecho con anterioridad dentro de 3-4 años, cuando Marvel haya entrado en ese segundo ciclo, cuando empecemos a ver referencias a los recientes fichajes de Fox, como los Cuatro Fantásticos o la Patrulla X, y ya un poco más tomando perspectiva, tomando distancia respecto a este camino con el que hemos crecido muchos, que al final son 11 años, es más tiempo del que lleva Scanners. Entonces, claro, en el fondo está ese puntito subjetivo, ese puntito emocional de ser una franquicia que nos ha estado acompañando durante mucho tiempo, y
evidentemente muchas de las críticas que vais a poder leer, escuchar o ver están condicionadas por ese aspecto. Entonces, bueno, teniendo eso presente, es un título que, al menos desde nuestra opinión, vais a disfrutar muchísimo. Os va a hacer reír, os va a hacer llorar, os va a hacer levantaros de la silla y aplaudir por algunas de las secuencias. Os va a dar lo que esperáis y muchas cosas de las que no esperáis. Si vais pensando en tal saga, en tal cómic, en tal giro o en tal teoría loca que tengáis en mente, seguramente habrá cosas que se cumplirán o que sucederán más o menos como esperáis, por mucho que hayan evitado spoilers en trailers, en imágenes promocionales y demás. La historia sigue un camino ya definido y hay sitios por los que tiene que pasar sí o sí, pero sí es cierto que se han preocupado mucho tanto los guionistas como los directores en darle esa vuelta de tuerca a ese pensamiento previo que tenemos para depararnos muchas sorpresas, para transitar por caminos narrativos y emocionales que quizá no teníamos en cuenta, y eso hace que la experiencia sea mucho más satisfactoria, y si vais libres de spoiler la vais a disfrutar muchísimo más. No penséis tampoco en referencias al uso, porque aquí se culmina un poco eso que hablamos siempre de que el cine es un medio, el cómic es otro, y que Marvel Studios ha ido buscando un camino nuevo, ha creado su propio universo para todos estos personajes. Es algo que vimos, por ejemplo, en Thor Ragnarok, película que se iba por completo de la trama original del cómic, que se atrevía a mezclar Planet Hulk con una historia de Thor. Aquí vamos a encontrar algo muy, muy similar. Referencias hay, guiños hay, ecos a sagas concretas del cómic hay, pero esto es una historia del universo cinematográfico, esto es una historia del Iron Man de Robert Downey Jr., esto es una historia del Thanos de Josh Brolin, y así podemos seguir con todos los personajes, y eso es lo que nos vamos a encontrar. No vais buscando referentes, porque esta es la historia de los hermanos Russo y esta es la historia de Marvel Studios. Ya os he dicho antes que este programa estaba patrocinado por Wetaca. ¿Que no sabéis qué es Wetaca? Pues Wetaca es una startup española que se dedica a hacernos la vida mucho más fácil. Básicamente lo que hacen es enviarnos a casa comida sana, comida casera, comida sin añadidos artificiales, sin conservantes, comida completamente natural. Esto es algo que podréis observar leyendo la lista de ingredientes, ¿eh? Esto lo certifica vuestro amigo Matt. Y además están preparados estos platos por chefs, no son platos de estos facilones, no, para nada. Tenéis comida más tradicional, tenéis comida más elaborada y todos los platos están buenísimos. Todos los platos que yo he podido probar hasta la fecha me han gustado mucho. Hay una cosa muy interesante, y es que cuando te pides un plato que viene con una guarnición, por ejemplo, un plato de pasta que trae la salsa, siempre viene aparte, no viene mezclado. Y cada parte te indica el tiempo que necesita para calentarse en el microondas. Es decir, a lo mejor la pasta requiere más tiempo que la salsa o viceversa, y luego tú haces la mezcla y la haces al gusto, no tienes por qué echarte todo el contenido. Y eso está muy bien, porque al final te da la sensación eso de que lo has casi preparado tú y que te lo comes en el momento, ¿no? Es una gozada. Entonces tenemos un código que sirve de descuento para vuestro primer pedido. Tú vas a la web, wetaca.com, haces un pedido hasta alcanzar el mínimo necesario para realizarlo, y tranquilamente incluyes nuestro cupón de descuento, Scanner10, SCANNER 10. Y con esto automáticamente tienes 10 euros de descuento, ¿vale? Y yo creo que es la mejor manera de probar este magnífico producto, del que yo creo que os vais a hacer super fans, porque es una pasada que te llegue el paquetón a casa con todos los tuppers. Y es que si analizas, comer fuera de casa te va a costar siempre más caro. Estos platos, que son raciones que te dejan completamente satisfecho, están en torno a los 6 euros de media. Hay platos más baratos y hay platos un poco más caros. Si analizas lo que te cuesta pedirte un menú en la cafetería del trabajo, te sale por un dineral. Hay un detalle muy chulo para los que estáis pensando, bueno, pero es que a mí en el trabajo me dan cheque restaurant y claro, no puedo pagar a Wetaca, porque no, sí puedes. Han desarrollado un método por el cual tú se los puedes enviar por correo ordinario o certificado, que sería lo más apropiado, y te recargan un monedero en tu área privada, y allí vas a recibir un correo: oye, hemos recibido este dinero, y la transacción queda solucionada. Y si vives en la Comunidad de Madrid, lo puedes hacer tú, puedes
pedir que te los recojan o puedes acercarte tú a una de sus oficinas aquí en el centro y hacer esta transacción directamente sin tener que enviarlo por correo. Quiero decir que ya sea pagando con tarjeta bancaria, con cheque restaurant, con tarjeta ticket restaurant o con PayPal, admiten todo tipo de métodos de pago, o sea que además es súper sencillo, te lo ponen muy fácil. Pero para mí lo más importante es que con el poquito tiempo que tenemos al día, la gente de Wetaca te soluciona no solo comer en un tiempo récord, porque no tienes más que invertir el tiempo del microondas, comer sano, que es muy importante, y cuando no tienes tiempo lo más fácil es tirar de comida basura, y sobre todo comer equilibrado, porque lógicamente con la carta renovada semana a semana vais a poder ver que tienes todo tipo de platos para elegir y vas a poder hacer elecciones basadas más en tu salud. Te planteas toda la semana y vas a poder equilibrar mucho más fácil y te obligas de alguna manera a comer esa verdurita que no te da por comer cuando vas al restaurante y dices, ay no, ponme las patatas que son mejor. Son todo ventajas con Wetaca. Acordaros de introducir el código SCANNER10 para que os hagan ese descuento. Y hasta aquí el programa de esta semana. No tenemos tiempo para más. Yo voy a intentar morirme, pero que no sea delante del micrófono. Y eso sí, espero estar un pelín mejor, más recuperado para cuando grabemos el especial Avengers Endgame con spoilers, para que os lo paséis pipa escuchándonos analizar esta película tan compleja y tan divertida y tan dramática. Seguro que Kenny Ruiz ha llorado, seguro, me juego el cuello. Vamos, si he llorado yo, no va a llorar él. Os recuerdo que estamos en Facebook /podcast.scanners y en Twitter @pscanners. Nos tenéis que seguir para conocer todas las novedades y para estar al día. En este programa habéis escuchado a Víctor L. Pinel, al que podéis encontrar en las redes sociales bajo su nombre, y echarle un vistazo a su obra como dibujante de cómic. Habéis escuchado también a Kenny Ruiz, al que podréis encontrar en La Hora Random, podcast imprescindible para todo ser humano viviente. A Dani Lobato y a Alex Manzano les podéis leer en La Noche Americana. Yo soy Miguel Ángel Tejero, me podéis encontrar en Campamento Krypton y todos los jueves en su vertiente radiofónica en Radio 3, en Efecto Doppler, el podcast, el programa de Laura Barrachina, donde los kryptonianos hablamos de lo que más nos gusta. Recordad que toda la música de este programa está compuesta y producida por el grupo Alta Vista. Nos escaneamos la semana que viene. Adiós.